Bien, estimado participante, bueno, en la sesión de hoy, en este tema, vamos a hablar sobre la potencia hidrostática o también llamada potencia a la salida. Básicamente es una fórmula muy fácil de operar, muy fácil de poner en práctica y de mucha ayuda para, bueno, pues nuestros cálculos necesarios de nuestro equipo de bombeo. Básicamente, esta fórmula nos va a dar como resultado cuántos caballos o cuánto se requiere de potencia para poder elevar el agua a 90 grados. 90 grados en elevación. Es muy importante que se puede dar el caso en donde yo tengo una pequeña elevación de 25 o 30 grados. Lo que tendríamos que hacer, sí, es poder calcular esa elevación de 20, 30 grados, bueno, cuánto representa a 90 grados y se colocaría el valor de altura, como vamos a ver a continuación, en donde esta fórmula está dada por potencia, el resultado nos los da en watts, la densidad del fluido, muy importante, en kilogramos sobre metro cúbico, dependiendo la temperatura en que nos encontremos, la gravedad, que es un factor de 9,81 metros sobre segundo cuadrado, el caudal volumétrico en metros cúbicos sobre segundo y la altura de elevación hasta donde nosotros queremos elevar el agua o cuál es la necesidad de nosotros al elevar el agua, dividido entre la eficiencia. El resultado nos va a dar en watts. El resultado nos va a dar en watts. Quiero mostrarles de dónde sale y si se dan cuenta, la densidad y la gravedad prácticamente son constantes, al igual que la eficiencia, son valores constantes. ¿Sí? El caudal y la altura las vamos a obtener siempre del proveedor de la bomba. Como vamos a ver a continuación, voy a permitir compartir esta pantalla en donde estamos viendo un ejemplo de una bomba que el proveedor me está dando su curva de rendimiento. Aquí la tenemos del lado derecho. Entonces vemos que por este eje tenemos altura en metros y por el lado derecho tenemos lo que son litros por minuto, que es el gasto en litros por minuto y la altura. ¿Qué tenemos que hacer? Si te das cuenta, son las dos variables o son los dos datos que yo necesito para aplicar mi fórmula que te acabo de enseñar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la densidad y la gravedad y la eficiencia son constantes. Entonces, en ese sentido, tú necesitas determinar, de acuerdo a lo que tengas en campo, a qué altura tú vas a elevar el agua. Recuerda que esta fórmula está dada para hacer el cálculo de los caballos que requiere la bomba para elevar el agua a una determinada altura. Bien, por ello, ¿sí? Si tú tienes aquí 0, ¿qué quiere decir? Que es una altura 1 por default, porque todo número multiplicado por 0, pues va a ser 0. Entonces, altura 1, ¿qué quiere decir altura 1? Que yo voy a succionar y enviar el agua en un plano totalmente horizontal, es decir, tengo el agua al pie. ¿Sí? Pero a lo mejor necesito elevar el agua a 5 metros o 10 metros o 15 metros. Entonces, de aquí es de donde usted va a sacar el valor. Vamos a suponer que yo necesito elevar el agua a 5 metros. Ubico 5 metros y me muevo completamente a la derecha hasta que intersecto la curva que me da el proveedor. El proveedor sabe
elaboró, él construyó esta máquina y él sabe, pues, cómo se comporta y cuál es el rendimiento que tiene. Al pegar con la curva abajo, y aquí veo, por ejemplo, que en este punto hay 100 litros por minuto, aquí hay 200 litros por minuto, 300 litros por minuto, 400 litros por minuto, ¿sí? La bomba a 5 metros está casi en medio, donde está ahí la flecha, casi en medio del punto de 400 y 500. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a 5 metros ella me va a dar un gasto de 440 litros por minuto aproximadamente. Repito, si mi necesidad es elevar el agua 5 metros, yo me coloco donde están los 5 metros, me muevo a la derecha y pego con la curva y ese será mi gasto. Si mi necesidad es elevar el agua a 10 metros, me coloco donde está la curva y me muevo hacia la derecha y pego con el gasto y bajo. En este caso observamos que el gasto empieza a disminuir. Es algo normal. La bomba no se comporta igual a distintas alturas. Si observamos a mayor altura, el gasto empieza a disminuir. Si yo tengo que elevar el agua a 15 metros, mi gasto disminuye a cerca de 400 litros por minuto. ¿Por qué? Pues porque voy en contra de la gravedad. Entonces, jóvenes, todo esto, ¿sí? Nos lo da el proveedor de la bomba. La especificación, me voy más abajo, es la misma bomba, me dice el diámetro de succión y de descarga, muy importante porque lo vamos a ver cuando veamos velocidad, que tenemos que respetar el diámetro de succión y descarga. Aquí me dice la capacidad máxima de la bomba, su altura de succión, su peso. Pero para efectos del uso de esta fórmula, necesitamos apoyarnos perfectamente en la curva de rendimientos. Si no tenemos curva de rendimientos, yo no puedo utilizar la fórmula. Yo no te puedo decir si realmente el gasto y la altura que tú vas a poner de manera arbitraria, pues quién sabe dónde la estás sacando. Yo necesito saberla de una curva que me dé el proveedor. Una vez hecho eso, teniendo el valor de la altura y el valor del gasto, ¿sí? Ya hice la intersección. Lo demás es muy fácil. Voy a volver a compartir pantalla en la presentación, ¿sí? Lo demás es muy fácil. ¿Por qué? Porque densidad, como ya dije, es una constante, gravedad es una constante, caudal volumétrico, litros por minuto, ojo, como me lo dio el cuadro de la curva de rendimientos que les acabo de mostrar, hay que convertirlo únicamente a metros cúbicos sobre segundo. Cuando necesito convertir litros por minuto a metros cúbicos sobre segundo, lo puedo hacer por factores y se dará cuenta que al dividirlo entre 60,000, usted puede convertir litros por minuto a metros cúbicos sobre segundo de manera directa. Y la altura de elevación, que es la altura 90 grados que usted escogió de la misma curva de rendimientos. Al multiplicar la densidad por la gravedad, por el gasto, ya convertido en metros cúbicos sobre segundo, por la altura, dividimos entre la eficiencia y el valor nos va a dar en watts. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que convertir a caballos de fuerza. ¿Cómo convierto? 746 watts es un caballo de fuerza. En el ejercicio del apartado de este mismo capítulo de potencia hidrostática, se comparte un ejercicio en Excel donde ustedes podrán verlo ya en operación la fórmula. Esta es la parte teórica. Entonces, hago la conversión de watts. 746 watts es un caballo.
divido y me va a dar directamente potencia hidrostática. Hay que tomar en cuenta algo muy importante. El valor que te dé de caballos son, ¿cómo lo leo? Son los caballos que requiero para elevar el agua a cierta altura. La diferencia entre lo que me marca el proveedor, si la bomba es de 5 caballos y yo ocupo caballo y medio para elevar el agua, ¿sí? La diferencia son 3.5 caballos para enviarla a lo largo del terreno. Y esa es la potencia hidrodinámica que también vamos a ver en este curso, porque la unión de las dos potencias es la potencia total que requiero para poder elevar y enviar el agua hasta el último punto del terreno donde voy a sembrar para garantizarte que el agua va a llegar con la misma presión, con la misma potencia. Ahora, aquí hay algo muy importante y no hemos hablado, la eficiencia. ¿Qué valor vamos a colocar de eficiencia? La eficiencia está marcada, si yo pongo entre 1, es que estoy marcando que la bomba opera al 100%. Si yo le pongo 0.9, es que la bomba opera al 90%. Si el valor de eficiencia baja a 0.8, 0.85, 0.75, 0.7, 0.6, es el porcentaje de eficiencia que de manera particular yo estoy manejando. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es dejar una eficiencia entre el 0.7, 0.8, ¿a razón de qué? De que la bomba con el tiempo se va a hacer vieja. Puede empezar a disminuir su capacidad de operación. Entonces ese 20 o ese 30% me permite siempre estar un poco arriba a propósito del requerimiento para que con el tiempo, si se llega a ser vieja, yo no tenga la problemática de que el agua llegue hasta su último punto sin problemas. ¿Va? Y tiene que ver con la marca que ustedes vayan a utilizar en el mercado. Bien, dicho esto, continuamos. Recordemos, muy importante, la base de esta fórmula es irnos directamente a los catálogos de los proveedores, ya sea que voy a utilizar bomba diésel, gasolina, bomba sumergible, bomba eléctrica, dependiendo de qué características tenga el lugar donde yo voy a instalar mi sistema de riego. Si yo no tengo luz, por ejemplo, pues no puedo instalar una bomba o no puedo comprar o de nada me va a servir hacer los ejercicios con curvas de rendimiento con bombas eléctricas. No tengo luz. Al menos que haga una instalación o no sé, tenga yo por ahí un convertidor, motor convertidor a luz, pudiera ser. Pero es muy importante que ustedes ubiquen como productores, ¿sí? ¿Qué características tengo y qué tipo de bomba puedo o no ocupar en cierto lugar? La energía eléctrica es importantísima. Desde ahí yo ya puedo ir sesgando el tipo de bombas a las cuales yo voy a ir buscando sus curvas de rendimiento, ¿sí? Si no tengo pozo profundo, por ejemplo, si no tengo pozo profundo, pues tengo que usar otro tipo de bomba. Si tengo pozo profundo, tengo que usar una bomba de bala o de proyectil vertical y la tengo que instalar abajo. Entonces tengo que buscar curvas de rendimiento de ese tipo de bomba. ¿Sí me explico? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Diésel, gasolina, lugares donde tengo pozos artesanos o mis fuentes de agua son represas o ríos y no tengo energía eléctrica, las puedo usar. Entonces, busquemos esas curvas de rendimientos. Los gráficos, como ya lo vimos, me van a permitir ver cómo opera esa bomba, cómo está hecha, ¿sí? Y recuerden, los parámetros que vamos a sacar de esa curva de rendimientos es caudal y altura. La eficiencia, les repito, la podemos mover entre 0.7 y 0.8. Entonces, ¿aquí qué vamos a interpretar? Pues vamos a interpretar cuántos caballos requiero
para elevar el agua o para extraer el agua al campo, a nivel de campo. Bien. La relación entre la fórmula y las curvas. Bueno, pues obviamente me va a poder, como ya lo hemos dicho, vamos a poder predecir la operación, vamos a poder calcular la potencia y cuánto me sobra para poder enviar el agua hasta el último punto. Nunca debemos fallar hacer el cruce entre la altura y el gasto para poder incorporar a la fórmula valores reales, tangibles, de acuerdo a la bomba que yo esté utilizando. Yo puedo probar muchísimas bombas, ¿sí? A través de los ejercicios de Excel que se están manejando, ¿sí? Como vamos a ver por tema y los está realizando por tema, ¿sí? Puedo hacer un pequeño formulario programado en donde puedo estar probando muchas fórmulas hasta que yo pueda optar por la bomba que más me convenga. Ahora, ¿me convenga en qué? Selección correcta. Aparte de evitar gastos excesivos, selección correcta significa la bomba que pueda reponer el agua de mi lámina de riego. Reponer el agua de mi lámina de riego, es decir, donde yo alcance los niveles más altos de reposición de agua por día o por cada 2 días, dependiendo mi frecuencia de riego, ¿sí? Recordemos que la frecuencia de riego está dado por el tipo de suelo, el tipo de planta, la época del año donde hace mucho calor, primavera, necesitará frecuencias de riego más constantes, y si hablamos de que es una C3, pues peor, y si hablamos de que es un suelo arenoso, pues también más a favor de regar constantemente. Entonces yo necesito una bomba que pueda satisfacer las necesidades de demanda de agua de la lámina de riego. Ahí es en donde vas a hacer el cruce de la relación. ¿Qué tiene que ver la lámina de riego con la selección de la bomba? Si yo selecciono una bomba que me va a dar 100 litros por minuto y a lo mejor en una hora, pues me va a dar 6,000 litros, ¿sí? Y a lo mejor mi demanda de agua es de 70,000 litros, pues obviamente cuántas horas voy a tener prendida la bomba para que pueda regar o pueda reponer mi necesidad. Y entonces la bomba pues resulta que nada más puede estar prendida 3 horas porque es de gasolina. Entonces no es compatible, no opera, no embona tu necesidad a reponer con la bomba. Por eso es tan importante primeramente conocer tus necesidades. ¿De dónde vas a saber tus necesidades? Pues de la lámina de riego. Y entonces a partir de tu necesidad, de tu demanda de agua, voy buscando en los catálogos bombas con ese tipo de gasto en donde yo pueda estar operando entre 3 a 4 horas máximo, podrán ser 3, o poder operar incluso en menor tiempo. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es que sea una bomba, ¿sí? Que se adapte, que sea factible de instalar de acuerdo a mi necesidad de mi lámina de riego, de acuerdo a la época del año en la que voy a sembrar. Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues bueno, lo que hemos estado mencionando, leer el caudal, muy importante, localizar el caudal en la curva que corresponde a la altura, ¿sí? Identificar la altura es muy importante y es la base de esta fórmula. Porque si hacemos mal esto, se nos viene en cascada errores en los siguientes procesos. Errores, ¿por qué? Pues porque no estoy sacando verazmente la información que me va a llevar a poder tener el dato correcto de cuántos caballos necesito para enviar el agua hasta el último punto, y si mi bomba realmente que escogí es la verdadera o es la buena. Por eso es que se recalca tanto el uso de la curva de rendimiento de cualquier proveedor.
No se vale decir no la tiene el proveedor. Todo proveedor serio y honesto la debe de tener. Y bueno, pues obviamente que dentro de dos casos prácticos más usados, pues es para los sistemas de riego agrícola, para elevar el agua, igual pues para los edificios, para enviar agua hasta las partes más altas. Es una fórmula muy común, muy usada. Y bueno, pues es muy importante en estos sistemas de riego porque nos va a dar el bombeo necesario a 90 grados para elevar el agua y muy importante, porque de ahí se basa el resto de las operaciones de cálculo hasta llegar a la potencia hidrodinámica. Bien, espero que, bueno, haya quedado comprendido, ¿sí? La potencia hidrostática es el inicio de este gran tema del cálculo de la potencia total para que tú garantices que la bomba que vayas a adquirir después de hacer los cálculos sea una bomba que cumpla con tus expectativas, por un lado, de gasto, es decir, que llegue el mismo gasto de inicio a fin, y por el otro lado, que llegue en la cantidad que realmente tú requieres para cumplir la demanda que te exige la atmósfera, que te exige la evapotranspiración, que acuérdate que la lámina de riego no es más que otra cosa, más que una reposición por pérdidas de evapotranspiración multiplicado por los coeficientes de cultivo que en esos momentos tiene la planta de acuerdo a su ciclo fenológico. Bien, pues, sin más, espero que haya sido claro en este ejercicio de potencia hidrostática. Muchas gracias.